Yo soy Walter Mancuso, técnico del INTA Paraná, y hoy vamos a hablar del tema balance de dietas y suplementación. Dentro de este tema en particular, vamos a desarrollar los aspectos vinculados con la importancia de alimentar bien el rodeo, los tipos de alimentos que tenemos disponibles en la región, la demanda que tienen de esos alimentos los animales para tener un balance básico de sus raciones. Y por último, vamos a hacer referencia a qué es esto de suplementar de manera estratégica y por qué tenemos que suplementar. Primero, ¿por qué es importante alimentar bien el rodeo? En general, la producción animal tiene dos pilares básicos, que son la sanidad y la alimentación. Si yo tengo animales sanos y bien alimentados, voy a poder reproducirlos. Y si los puedo reproducir, puedo aprovechar la genética que esos animales tienen y en las cuales yo estoy invirtiendo. Si todo esto se da, yo voy a lograr más y mejor producción animal. De aquí que nosotros, hoy en particular, vamos a hablar de uno de esos pilares, que es la alimentación. Más adelante ustedes van a ver aspectos vinculados con la sanidad, la reproducción, la genética. Por lo tanto, vamos a hablar primero de alimentación. La alimentación incluye dos aspectos importantes. Por un lado, los alimentos que ofrecen los nutrientes que necesitan los animales, y dentro de esos alimentos tenemos los forrajes que se pueden pastorear, como son, por ejemplo, el campo natural o los verdeos, y otros que los tenemos que conservar para épocas de falta de forraje, como por ejemplo los senos. También están los alimentos que están concentrados, que tienen alta concentración de nutrientes, ya sea de energía o proteína. Por otro lado, tenemos a los animales que tienen sus requerimientos y que generan lo que nosotros llamamos demanda. Esa demanda, junto con la oferta, nos lleva a la posibilidad de balancear las dietas que consumen los animales. Los animales, en realidad, al consumir los alimentos, los introducen en su sistema digestivo, donde son ayudados por otros microorganismos, y se inicia lo que se llama la digestión del alimento y el metabolismo de los nutrientes, donde está todo el proceso a partir del cual logramos esa producción animal que nosotros después vemos como la carne, la grasa, los huesos que tienen la media res que nosotros estamos buscando del mismo animal, o los nuevos terneros que son generados a partir de la gestación en esos rodeos de cría. Para empezar, vamos a mencionar aquellos alimentos en los cuales nosotros podemos llegar a tener disponibles aquí en la zona. Una forma de clasificar estos alimentos es en base a su contenido de fibra, llamando voluminosos a aquellos alimentos que tienen más del 45% de fibra en detergente neutro. Esto de FDN quiere decir que es la fibra más disponible, más degradable por parte del animal. Y dentro de estos voluminosos tenemos a las pasturas, los verdeos, los silajes y los henos, todos alimentos que tienen mucha fibra, y los otros que tienen menos fibra, menos contenido de fibra, que a su vez los podemos clasificar según el contenido de agua o de materia seca, que es la inversa, que poseen. Por ejemplo, alimentos de poca fibra y con mucha agua se llaman suculentos. Después vamos a ver ejemplos. Y alimentos con poca fibra, pero que tienen una materia seca más concentrada, son justamente aquellos que se denominan concentrados, que pueden ser energéticos, como un grano de maíz, por ejemplo, o proteicos, como el espeler de soja, por ejemplo. Ahora vamos a pasar a hablar en un primer momento, vamos a hablar de todos, pero en un primer momento de los voluminosos. Los voluminosos, como decíamos antes, son básicamente aquellos que aportan fibra y son fundamentales para permitir una adecuada actividad del rumen
y equilibrar todo el metabolismo dentro de ese rumen y que no haya uno de los problemas más importantes que se pueden generar, que es la acidez. Cuando el pH del rumen es muy bajo o la acidez muy alta y le genera problemas digestivos a los animales. Dentro de los voluminosos tenemos fundamentalmente aquellos denominados pasturas o verdeos. Las pasturas son las permanentes, los verdeos son los anuales, rastrojos de cultivo, henos y silajes. Empezando por los más comunes en nuestro centro norte, en la zona de cría, tenemos al campo natural. El campo natural es un recurso forrajero que también lo denominamos muchas veces pastizal, que puede tener diferentes condiciones, pero que en general ofrece fibra de mediana a baja digestibilidad, pero de buena calidad para la rumia. O sea, el animal tiene, al consumir esta fibra, la posibilidad de rumiar adecuadamente y no tener problemas metabólicos. Por eso se lo llama fibra efectiva. En general, como estos campos no son los más nutridos en cuanto a fertilidad en nuestra zona, el aporte de proteínas que hacen estos pastizales no es muy alto y en algunos minerales aportan bien y en otros, como por ejemplo el cobre, son algo deficitarios. Y eso por su condición natural del suelo en el cual crecen. Si nosotros lo ayudamos con fertilizaciones o abonos, esto puede cambiar, puede mejorar. Otro de los alimentos voluminosos que nosotros más deberíamos aprovechar son las que se llaman las pasturas implantadas o permanentes, porque permanecen por lo menos 3, 4 años adentro del campo. Y ahí tenemos pasturas de base alfalfas, de base lotus, con festuca, con cebadilla, con algunos tréboles. Y estas pasturas sí tienen proteínas de alta degradabilidad, la fibra es de más calidad, también efectiva, pero de más calidad que el pastizal, y hacen, dependiendo de cómo lo manejamos y del suelo donde crecieron, un buen aporte de minerales. Otro de los forrajes voluminosos que el animal puede consumir directamente es el verdeo de invierno. Y ahí tenemos desde ryegrass, avena, ahora también está la cebada, puede haber trigos, triticales, diferentes especies que crecen durante el otoño e invierno y que en general tienen proteínas de alta degradabilidad en el rumen. La fibra es de bajo contenido efectivo, o sea, son demasiado tiernas y no estimulan tanto el rumen, pero son de alta digestibilidad. En general, como crecen rápido y tienen mucha agua, tienen poco contenido de minerales y ocasionan algunos problemas. Por ejemplo, en las vacas sobre verdeo se puede dar el efecto de vaca caída, de hipocalcemia, hipomagnesemia, debido a la falta de esos minerales en los verdeos, si están comiendo solamente verdeo. Y el otro verdeo que crece durante la primavera-verano y que cubre ese otro bache es el verdeo de verano. Y ahí tenemos, por ejemplo, algunos verdeos como el sorgo, que tiene bajo aporte de proteína, en general poco aporte de mineral, pero mucho volumen de fibra, de calidad media, no demasiado buena, pero sí efectiva, o sea que estimula el rumen. Y actualmente también podemos considerar a la soja como un verdeo de verano. Este sí tiene más proteína y más digestibilidad que el sorgo. Siguiendo con los alimentos voluminosos, otro forraje que podemos aprovechar es el rastrojo. Y acá entran los rastrojos normalmente de cultivos de verano, como el sorgo, el maíz, son los más comunes, que en general tienen fibra efectiva, es de baja digestibilidad, muy baja proteína, o sea, ya todos los nutrientes se fueron en el grano y quedó más que nada la fibra,
la celulosa, la lignina dentro de la planta, y por eso tiene también muy pocos minerales disponibles. Siguiendo con los alimentos voluminosos, y ya entrando en lo que se llaman forrajes conservados, no con los que el animal consume directamente, sino con los que nosotros tenemos que conservar en los momentos en que tenemos mucho pasto. Tenemos que acordarnos que puede haber momentos en los cuales puede faltar ese forraje en el invierno o en pleno verano con la seca, y para eso la solución más adecuada es tener henos y silajes reservados para suplementar a los animales. Esos forrajes conservados en general tienen un buen volumen y son de buena calidad y se pueden dar en cualquier momento del año. Pueden utilizarse como suplementos de los verdeos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que los verdeos por ahí tienen mucha agua y les falta fibra efectiva? Yo si le doy un heno, complemento eso. Y también con las pasturas en el otoño-invierno, que también suelen estar demasiado tiernas y les puede faltar algo de fibra efectiva o algo de vinculado más con un poco de energía y de hidratos de carbono que un silaje, por ejemplo, se lo puede ofrecer. Nos sirve también para balancear y equilibrar las raciones y para ajustar la carga animal. Si a mí en una época me sobra pasto y meto muchos animales, en otra época quizás me va a faltar pasto para mantener la misma cantidad de animales. Y ahí yo puedo agregar silo bueno para mantener la carga animal, para mantener la cantidad de animales dentro del campo y no tener que vender cuando me falta pasto. Las cualidades de estos forrajes conservados, los básicos, y que uno diría, este es un buen forraje conservado, son que son muy palatables, o sea, al animal le gusta comerlo, tienen calidad nutritiva, porque esto tenemos que elegir los mejores alimentos para conservar, no vamos a conservar cualquier cosa porque tiene su costo. Y ese es el tercer factor. En general uno tiene que buscar alimentos que sean de bajo costo y que tengan poco desperdicio, que yo se lo puedo ofrecer a los animales y esto no lo desperdicien demasiado. Entonces, 4 puntos. Que sea palatable, que el animal le guste, que sean nutritivos, que tengan un costo relativamente bajo y muy poco desperdicio. Dentro de esos forrajes conservados, uno de los que más se está difundiendo, sobre todo en planteos de alta producción, son los silajes. Se puede hacer silaje de planta entera de casi cualquier cosa, pero los más utilizados son los cultivos de verano, porque van mucho volumen y entonces uno diluye el costo, los maíces, los sorgos, pero también la soja puede ser un buen alimento para conservar, o el trigo, o el triticale, o la avena. Lo importante es que estos silajes nos ofrezcan fibras de mediana a alta digestibilidad. En general, si el tamaño de picado es adecuado, o sea, eso se puede medir a partir de unos aparatos que se zarandean y van dejando diferentes estratos del silo, del material ensilado dentro de cada uno de ellos. Cuando uno ve que hay buena cantidad en la primer zaranda, dice el picado es bueno y el silo es efectivo, sirve para estimular el rumen. Y lo otro es que puedo, según el momento y la altura de corte, ver el contenido de grano y la calidad de la fibra que puede tener ese silaje. Si yo un maíz lo corto un poquito más arriba, agarro más espiga, tiene más grano. Si lo corto más abajo, agarro más planta, tiene más fibra. Lo mismo pasa con el sorgo y no es tan así a veces con otras especies. Pero uno puede, con el manejo, más o menos equilibrar lo que es calidad y volumen dentro de los silajes. El otro alimento que yo puedo conservar, el otro alimento voluminoso que yo puedo reservar, pero con otro principio distinto del silaje. El silaje es un alimento húmedo que se fermentó. Ahora
vamos a hablar de los henos, ya sea de praderas y de verdeos, fundamentalmente son de estas dos especies. Acá entra también la moa, puede haber algún heno de sorgo, pero es más complicado porque tiene mucha humedad. El principio de la conservación es que están secos, tienen menos del 13, del 15% de humedad al momento en que yo lo estoy almacenando. Ya terminado el heno, tiene que tener alrededor del 13-15% de humedad para no echarse a perder. Y estos henos en general nos aportan, si es un heno de pastura, nos aporta una buena cantidad de proteína. Siempre va a ser menor que la original porque algo de hoja se perdió, porque en el proceso se pierde calidad. Nos va a dar fibra, que muchas veces es muy necesaria y también dependiendo del cultivo, pero en general es de mediana a buena calidad la fibra, porque uno no gasta plata en hacer rollos de praderas de muy mala calidad, aunque a veces se hacen de rastrojos, ¿no? Que para lo único que sirve es para llenar la panza y quedarnos tranquilos de que el animal está consumiendo algo, pero el costo que tiene hay que evaluarlo mejor. Y como está concentrado y tiene poca agua, también nos ofrece una buena cantidad de sales minerales. Y acá hay que tener en cuenta esto cuando uno hace los balances en las diferentes categorías, sobre todo en las más chicas y en las vacas que están con animales al pie. Dentro de las formas de hacer heno, tenemos desde las viejas parvas, pasando por los fardos prismáticos, los tradicionales fardos de 22, 25 kilos, y las actuales que son más comunes hoy por facilidad para el traslado y el almacenamiento, que son los rollos. Bien, terminamos con lo que son alimentos voluminosos. Ahora vamos a pasar a aquellos alimentos que tienen menos cantidad de fibra, menos del 45% de fibra en detergente neutra. Recuerden, es la fibra más digerible. Y vamos a empezar hablando de aquellos alimentos que tienen poca fibra y que a su vez tienen más materia seca. Son los concentrados. Dentro de los concentrados tenemos aquellos que pueden aportar energía, aquellos que pueden aportar más proteína y aquellos que pueden aportar ambas cosas, energía y proteína. Dentro de estas categorías están los granos de cereales, en general aportan más energía, los concentrados comerciales, que aquí depende de lo que uno busque, pueden darte más o menos proteína, más o menos energía, subproductos de la agroindustria, como los afrechillos, y semillas de oleaginosas, como pueden ser el algodón, la soja, que puedo tener disponible aquí en la zona. Cuando hablamos de granos, hablamos de cereales. Y en general, lo que más aportan los granos de cereales es energía. Ahora bien, yo tengo toda una serie de granos que pueden ofrecerme esa energía. Vamos desde la avena, pasando por la cebada, el trigo, el maíz más amarillo, el maíz más colorado y el sorgo. Si yo hago una categorización de esto, digo, el que más rápido se degrada en el rumen es el almidón, que es donde está la energía, que tienen las avenas y la cebada. Estos son como una bomba. Cuando entran al rumen enseguida explotan y generan mucha energía. Y en el otro extremo, los que tardan más en degradarse son los sorgos, porque tienen otra forma de estructura en el almidón. Está más difícil de atacar por los microorganismos y entonces tardan más en degradarse. Entonces la degradación es mayor en la avena, en la cebada, en el trigo, ya es más intermedia en los maíces amarillos,
un poquito más difícil en el maíz colorado duro y más difícil en el sorgo. Para terminar con el tema de alimentos, ya vimos lo que son voluminosos, vimos los que son concentrados y ahora vamos a hablar de los suculentos. Son los alimentos que tienen mucha agua, o sea, tienen menos del 35% de materia seca y poca fibra, menos del 45% de fibra. Y acá va a ser fácil porque en la zona el alimento suculento que más se utiliza y que podemos tener disponible es la pulpa de cítrico, que en general se lo utiliza como un sustituto de los silos. Los silos pueden tener alrededor, los buenos silajes, alrededor del 30% de materia seca. Una pulpa de citrus normalmente ronda entre un 15 y un 17% de materia seca, tiene más agua, pero tiene mucha energía porque la fibra es de muy alta digestibilidad y además es efectiva. O sea, funciona muy bien, funciona, uno podría decir, como un silo más húmedo, ¿eh? Ese es más o menos la alternativa. Y como ustedes ven acá, se lo puede manejar almacenándolo y que se forme una cáscara encima y se estabilice de esa manera, o se lo puede manejar fresca, que sería la manera más adecuada quizás. Simplemente para aquellos que no lo conocen, pongo unas referencias de lo que puede ser la pulpa de citrus para la ganadería de carne, cómo se lo puede utilizar, que de hecho se lo utiliza bastante en la zona de Concordia, San Salvador, Federal. Se lo tira directamente en el suelo como autoconsumo. Acá está fresca y acá es cuando ya se va ensilando, ven, se maneja a través de boyero. Es sencillo, pero en general tiene más pérdidas. Ustedes pensarán acá, todo el pisoteo, esto se va perdiendo. Y la otra es hacerlo mediante comederos, que bueno, hay una pequeña inversión inicial, pero casi no hay pérdida y los animales lo aprovechan mucho mejor. También lo puedo hacer mediante mezclas en el mixer, utilizándolo, como les decía antes, como sustituto del silaje. Se lo mezclo con concentrados, con heno molido y demás. Es un buen alimento, hay que saberlo usar. Bien, hasta acá hablamos del alimento, o sea, la oferta de lo que va a consumir el animal. Ahora vamos a hablar de la demanda, la segunda parte, que es de qué se alimentan esas vacas, esos animales que nosotros estamos queriendo alimentar. Como veíamos en la foto de alimentos y de requerimientos, la vaca es ni más ni menos que una cosechadora de forraje que envía el alimento ese que cosechó adentro del rumen. En el rumen hay un montón, millones y millones de diferentes microorganismos que son los primeros que atacan ese alimento y que después le van a ir dando lo que le sobra de eso y sus propios cuerpos muertos como alimento a la vaca. Entonces, si yo le saco una radiografía a esta vaquita, veo que entran los alimentos adentro del rumen, ahí está lleno de microorganismos. La mayoría de los alimentos lo comen estos microorganismos. Acá hay hongos, bacterias, protozoos, hay de todo. Y estos microorganismos, como todos, una parte lo comen, lo aprovechan para crecer y multiplicarse, y otra parte son sus excrementos, son sus residuos. En general esos son gases. Y esos gases que se van liberando hacia la parte superior del rumen, el animal los absorbe a través de la sangre, y esos gases o ácidos grasos volátiles que se denominan, y más el amoníaco que se libera, van por la sangre hasta el hígado y ahí se los transforman en los nutrientes que la vaca va a aprovechar para sus músculos, tejidos,
para su crecimiento. También los microorganismos y parte de los alimentos, como se ve acá en el azul, que no es digerido en el rumen, pasan los microorganismos muertos y los alimentos que no son digeridos en el rumen, pasan al estómago verdadero y al intestino, donde el animal los absorbe a través de la sangre también y los lleva también al hígado. Entonces, llegan los ácidos grasos volátiles que se generaron como residuo de los microorganismos en el rumen y llegan los microorganismos muertos y los otros nutrientes que no se digirieron en el rumen, pero que el animal los pudo digerir en el estómago verdadero, llegan a la sangre, por la sangre van al hígado, allí se transforman en los músculos y tejidos blandos, también van al crecimiento de los huesos, van hacia la ubre si la vaca está lactando para generar la leche, y todo lo que sobra, si es sólido, sigue por el intestino y se va en el estiércol, en la bosta. Y si es líquido, pasa por los riñones y se va, si está diluido, se va en la orina. Entonces, cuando yo hablo de la degradabilidad de un alimento, lo que estoy diciendo es cuánto del alimento que entró, el animal lo aprovechó para músculos y tejidos y huesos, y cuánto se fue en el estiércol. Entonces, hoy decíamos que, por ejemplo, una pastura implantada tiene una alta degradabilidad, el 70%. Eso quiere decir que cada 10 kilos de alimento que entró acá, 7 kilos lo aprovechó, quedó adentro del animal, en todo el sistema, y 3 kilos se fue como estiércol o como orina. En cambio, en un pastizal de mediana calidad, pongamos un 50% de degradabilidad, de cada 10 kilos de alimento que entró al organismo, solamente 5 lo aprovecharon y los otros 5 pasaron de largo, se fueron como estiércol o como orina. Bien, ya vimos todo lo que era el metabolismo dentro del animal y cómo esos alimentos son aprovechados por el rumiante y cómo según la digestibilidad que tengan, la cantidad que van a aprovechar y cuánto va a pasar de largo. Y se va a ir en las bostas y en la orina. Ahora, lo primero que tenemos que tener presente es que el animal tiene que comer lo suficiente para cubrir esos requerimientos. Y para que eso ocurra en un animal promedio, se habla de una relación con el peso vivo. Entonces uno dice, un animal para mantenerse y tener un mínimo de crecimiento necesita alrededor del 2% de su peso como kilos de materia seca libre de agua, de forraje libre de agua, para cubrir bien sus requerimientos. Entonces, si yo tengo una vaca de alrededor de 400 kilos, quiere decir que por día tiene que consumir unos 8 kilos de materia seca. Esto, si solamente come pasto, y ese pasto tiene alrededor de un 20-25% de materia seca, serían alrededor de unos 40 o 50 kilos, 40 kilos de forraje fresco tal cual que tendrían que estar comiendo, dependiendo de la cantidad de agua que tenga ese forraje, ¿no? Esto es, si son un forraje con un 20% de materia seca, 20% por 40 kilos me da 8 kilos de materia seca que está comiendo el animal. Después vamos a hacer un pequeño cálculo y lo vamos a retomar a este tema. Ahora, yo les decía que eso es en promedio. La cantidad de materia seca que necesitan como porcentaje de su peso vivo cambia según el peso vivo del animal. O sea, un animal grande, como ustedes ven, sí está alrededor del 2,2% de su peso vivo, pero los animales más chicos necesitan un poco más
de ese porcentaje porque tienen una actividad metabólica mayor. Por ejemplo, un novillito de 250 kilos va a necesitar alrededor del 3% de su peso vivo para cubrir sus requerimientos. Por eso les decía que es en promedio y para animales adultos. Lo otro, en animales adultos, en hembras que están gestando, hay que tener en cuenta que además del rumen, adentro de lo que es la cavidad torácica y todo el abdominal, está el ternero. Ese ternero ocupa mucho lugar, entonces yo no le puedo dar a una vaca que está con el ternero gestando una cantidad de alimento, un tipo de alimento muy fibroso, porque no lo va a poder comer y al mismo tiempo no va a cubrir los requerimientos de ella y de su ternero. Hay que tener mucho cuidado con esta categoría en particular. Vamos a hacer un pequeño cálculo. Yo les decía antes que íbamos a intentar hacer un pequeño cálculo de cómo hacemos para saber si los animales van a consumir y cuánto van a consumir, para llenarle la panza nada más. Supongamos que tenemos un rodeo de 200 vacas que están a parir, que pesan más o menos unos 450 kilos cada una, y que van a entrar un mes a un lote de 40 hectáreas de un pastizal natural. Lo primero que tenemos que conocer es cuánto forraje me ofrece ese pastizal. Y esto lo podemos hacer a ojo. Si uno ya tiene experiencia, va y dice, bueno, acá más o menos hay 500 gramos de forraje fresco así por metro cuadrado. Otro podrá decir, no, hay 700. Bueno, ¿cómo hacemos para solucionar este problema? Y bueno, lo más sencillo, práctico y barato es cortamos una superficie conocida y lo pesamos al pasto. Ese pasto fresco, después de cortarlo y de pesarlo, lo llevamos a una estufa, lo secamos, hay todo un método, eso, si alguno está interesado podemos hablarlo aparte, cómo secarlo en estufa o en microondas para estimar la materia seca que tiene, y entonces, a partir de este trabajo, que muchos lo hacen de rutina, podemos saber cuánto forraje me ofrece un pastizal, una pastura, un verdeo. Supongamos que hice todo esto y me dio 1 kilo de forraje verde tal cual, con 25% de materia seca. Esto sería por metro cuadrado 250 gramos de materia seca. Si en una hectárea hay 10.000 metros cuadrados, multiplico 10.000 metros por los 250 gramos y me da que hay como oferta 2.500 kilos de materia seca en cada hectárea de estos recursos forrajeros, de ese pastizal donde van a entrar las vacas. Entonces, sigo con la cuenta, tengo 2.500 kilos de materia seca, si son 40 hectáreas y van a ser 200 vacas durante 30 días, entonces voy a tener 2.500 kilos de materia seca, 40 hectáreas, dividida las 200 vacas, dividido los 30 días, me da que por vaca voy a tener 16 kilos de materia seca por vaca y por día. Si lo cosechan a este forraje con un 65% de eficiencia, podemos estimar que estas vacas consumen unos 11 kilos de materia seca por día cada una, y como las vacas pesan 450 kilos, decimos que están consumiendo el 2,4% de su peso vivo, por lo cual estarían bien satisfechas, no habría inconveniente. Esto de la eficiencia es un dato importante, porque no todo lo que yo le ofrezco al animal lo va a cosechar. Una parte lo pisotea, no lo come, o está abajo de una chilca y no puede llegar, y eso es lo que se llama eficiencia de cosecha. Otra forma de estimar el consumo es si yo a los animales le hago un pastoreo horario, por ejemplo, entran 8 horas por día, 6 horas por día,
a comer en un lote y después las saco, puedo estimarlo de esa manera. Por ejemplo, una vaca adulta de 400 kilos come de 6 a 8 kilos de verdeo por hora, como fresco. O bien, si lo meto en un rastrojo en pie, come de 3 a 5 kilos de ese rastrojo tal cual por hora. O si es un vacuno más chico, un novillito de 200, 300 kilos, me va a consumir de 4 a 6 kilos de un verdeo o de una pastura bien provista por hora. Hasta acá solamente hablamos del consumo en materia seca en pastoreo. Pero si esos animales, además del pastoreo, están consumiendo diferentes forrajes, hay que ir calculando cuánto comen de cada uno e ir sumando para tener lo que se llama el consumo total de materia seca diario. O sea, yo tengo lo que comen en pastoreo, si le ofrezco heno, bueno, cuánto me dura el heno y entonces calculo cuánto comen por día los animales. Si comen silo, es difícil si es en autoconsumo, pero lo puedo estimar, mejor si es ofrecido. Y si comen concentrado, también se lo tengo que sumar. Todo esto es lo que suma para ese porcentaje del peso vivo. Lo otro, no solamente de alimentos secos vive el animal, necesitan agua. Y para hacer una cuenta rápida, por cada kilo de materia seca que el animal consume, necesita 4 litros de agua. Si volvemos a esa vaquita que estaba consumiendo 8 kilos de materia seca por día, necesita por lo menos 32 litros de agua por día para que su sistema digestivo funcione bien y no tenga problemas metabólicos. Ahora, esa cantidad de agua va a variar con la temperatura ambiental. Si hace más calor, lógico, van a necesitar más agua. Si están con terneros al pie, van a necesitar más agua. ¿Y por qué? Porque producen leche y la leche es casi toda agua. Entonces necesitan más agua. Y cuando mayor sea el ritmo de engorde, porque en la grasa también tenemos bastante agua y necesitan para todo el proceso metabólico más agua por un problema fisiológico, una actividad fisiológica más importante del animal. Ya hablamos de la materia seca, hablamos del agua, y lo otro que hay que tener en cuenta y sobre lo cual vamos a hablar muy poquito porque es un tema difícil, es un tema que hay que dedicarle tiempo y tener otros conceptos, por lo cual yo les aconsejo que este tema que ahora vamos a hablar un poco, si tienen dudas, lo consulten con algún asesor que tengan a mano, o bueno, nosotros le podemos ayudar desde el curso en una parte de esto, pero cuando se habla de balance de dietas, hay toda una serie de conceptos que hay que manejar y que no son fáciles de transmitir hacia la distancia y de manera tan general. Pero hay tres nutrientes que son importantes que ustedes tengan siempre presentes. Después de llenarle la panza, el animal, que también, acuérdense que necesita agua, tienen 3 elementos básicos importantes que tener disponibles. Un buen contenido de fibra, de esto hablamos bastante antes, una adecuada cantidad de proteínas según la categoría animal y la suficiente energía para generar todos esos procesos metabólicos. Estas 3 cosas dentro del rumen ayudan a un buen desarrollo de los microorganismos y favorecen el posterior metabolismo del animal. Como ejemplos, vamos a ver que los requerimientos de energía y de proteína están en muchas tablas, están disponibles en internet, ustedes lo pueden ver en artículos y leerlos. Van a variar según la categoría, si es una vaca vacía, si es una vaca con cría, los terneros, los novillos o vaquillas, dependiendo del ritmo de ganancia, y los toros. Por ejemplo, veamos una vaca con cría. Necesita como aporte diario de megacalorías, que es una forma de expresar la energía. Para que ustedes se den una idea, 1 kilo de maíz tiene 3 megacalorías. 1 kilo de una buena pastura tiene
2,2, 2,3 megacalorías. Un balanceado de relativamente buena calidad tiene 2,7 megacalorías. Si una vaca de cría está necesitando, fíjense, 18 megacalorías por día para cubrir sus requerimientos, con un 10% de proteína dentro de la materia seca que está consumiendo. Fundamentalmente la vaca, a lo cual hay que sumarle lo que requeriría el ternero si todavía está al pie, con 100 kilos, fíjense, necesita 4 megacalorías y 14% de proteína, mucha más proteína porque todavía está desarrollando músculo, está criándose. Si yo agarro un novillito, una vaquillita en mantenimiento, o sea que no está ni ganando ni perdiendo peso, que se mantiene nada más, necesita alrededor de 6,8, bueno, 7 megacalorías por animal, mucho menos que la vaca, pero más porcentaje de proteína, miren, un 13% de proteína. Y lo mismo, si voy a un animal más grande y que quiero que gane peso, acá estoy con bastante más energía, 11 megacalorías, y un poco menos, porque ya el animal es más grande, de proteína, un 10% de energía. Este animal va a engordar más que este otro, que por ejemplo tiene 200 gramos de ganancia diaria y es más chico. Fíjense, tiene menos energía y tiene más proteína. Este va a ser más músculo, este va a ser más grasa. Por eso les decía que esto es un tema delicado y que hay que hablarlo con alguien, hay que consultarlo con alguien que entienda del tema y que nos ayude a balancear dietas. Dicho eso, pasamos ahora a la otra parte, a la última parte que habíamos hablado del desarrollo de la charla, que estaba vinculado a que ya vimos las necesidades que tienen los animales, vimos los alimentos que tenemos disponibles en la zona, más o menos estuvimos hablando de cuánto necesita comer por día y con qué calidad, dependiendo de la categoría. Y ahora vamos a hablar un poquito de por qué suplementar y cómo hacerlo en general. La cría bovina en nuestra región se basa fundamentalmente en el pastoreo del campo natural. Y esa calidad del campo natural puede cambiar según las épocas, dentro del año, entre años, según la condición climática. Y entonces, uno tiene que estar preparado a reaccionar. Por ejemplo, si no alcanza el forraje y tengo el rodeo y digo, ¿cómo hago para cubrirle las necesidades de ese rodeo sin desprenderme de animales? O si empieza a escasear el forraje y no queremos vender, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo solucionamos a eso? O si tenemos los animales y necesitamos que aumenten más de peso o que mejore la performance porque estamos viendo que se nos vienen abajo. Ahora vamos a hablar un poco de esto. ¿Cómo hacer para solucionar algunos de estos problemas? La suplementación estratégica, y esto quiere decir que uno hace una suplementación no porque sí, sino porque tiene un objetivo. Ese objetivo puede tener diferentes formas. Una, por ejemplo, yo necesito suplementar a diferentes rodeos. Bueno, no puedo mezclarlos, tengo que tener organizados los rodeos en categorías con similares requerimientos, porque si yo los tengo mezclados, voy a tener, después lo vamos a ver un poquito más en detalle, problemas operativos, voy a desbalancear las dietas. Y además tengo que decidir qué alimentos le voy a ofrecer a esas categorías. Si yo tengo todo mezclado, no voy a saber si ofrecerle algo con más energía o con más proteína, porque como vimos antes, dependiendo de la categoría, voy a tener que organizar qué alimento le doy. Lo otro es si esos alimentos están disponibles en la zona. Hay que ver, en una de esas, bueno, sí,
El speller de soja es bárbaro como proteína y demás, pero tengo en la zona y, y además lo tengo en la zona y cuánto me cuesta puesto en el campo. O sea, tengo que tener algunas conocimiento de qué es lo que puedo yo hacer. Además, esos alimentos hay que traerlos al campo, hay que almacenarlos, después vamos a ver la importancia de esto, y tengo que hacer una logística de cada cuánto los voy a traer al campo. Finalmente, tengo que decidir quién, cómo y con qué se le va a distribuir ese suplemento a las diferentes categorías. No es solamente llevarlo al campo y tirarlo para que el animal lo coma, porque eso nos puede generar unas pérdidas muy importantes, sobre todo económicas, ¿no? Entonces, lo primero, organizar los rodeos. Esto quizás estén bastante acostumbrados ustedes, saben que no puedo mezclar animales chicos con grandes, no puedo meter a animales que están con crías al pie, con animales que no están dentro de ese rodeo, porque me pueden generar competencias o problemas de manejo importantes. Las categorías en general se las arma por edad, tamaño, peso o estado fisiológico. El estado fisiológico, si son vaquillas preñadas, es diferente de si son vacas que están vacías, tienen diferentes requerimientos, entonces no me conviene que estén en el mismo rodeo. Por tamaño es por la competencia que pueden generar problemas al momento de consumo de esos concentrados. Como les decía recién, los requerimientos nutricionales y las competencias o las diferencias importantes en los consumos, porque si yo pongo un animal chico junto con un animal más grande y le doy a todos en el mismo comedero, es muy probable que este animal grande coma mucho más de lo que yo estoy pensando o queriendo que él coma, y este otro casi no coma nada. ¿Cómo elijo el tipo de suplemento que voy a utilizar? Es la segunda que habíamos dicho en el listado. Y ahí lo primero que hay que ver es si me falta volumen o si es un problema de balance de nutrientes. Entonces, yo en función de eso elijo. Acá le muestro una tabla muy básica de lo que me aportan los diferentes forrajes, ya sean granos concentrados, henos o silage, en cuanto al porcentaje de materia seca, el porcentaje de proteína que poseen, hay algunos que tienen más, otros que tienen muy poco, la cantidad de fibra que tienen, también hay algunos que tienen muy poco, otros que tienen bastante más, y la energía por kilo de materia seca. Como yo les decía antes, por ejemplo, el maíz tiene 3 megacalorías, un heno, o también parecido a una pastura, está más cerca de 2 megacalorías. Entonces, si a mí me falta este volumen, me va a convenir un alimento fibroso que me dé más volumen, como puede ser un heno, por ejemplo, de moa o de alfalfa, o el silaje. Pero si me falta energía, lo que quiero suplementar es energía al animal, por ahí me conviene más una semilla, que puede ser el grano de maíz o el algodón, si lo tengo disponible. Después vamos a ver algunas restricciones que tiene el grano de algodón. Yo maíz le puedo dar bastante, del algodón le puedo dar solo muy poquito. O si me está faltando proteína, fíjense, con un heno de alfalfa o con la semilla de algodón, porque me da un 27% de proteína por kilo, puedo llegar a mejorar esa suplementación. El grano de algodón, como ustedes ven, hasta puede considerarse algo que aporta energía y proteínas, las dos cosas. Todo esto va a depender de la disponibilidad y los costos que yo tenga de cada nutriente, tanto por kilo de materia seca como por kilo de nutriente. A veces uno dice, el speller de soja es caro, pero si yo lo que le tengo que dar es proteína y lo divido por la cantidad de proteína que tiene el speller de soja, puede que no sea tan caro, que sea más barato incluso que un fardo que me estén ofreciendo en la zona. Algunos ejemplos de rodeos y los tipos de suplementación que puedo hacer. Por ejemplo, para hembras en servicio, les puedo dar silos de buena calidad o grano,
para hacer una especie de flashing, para mejorar todo lo que es la ovulación y el comportamiento reproductivo, y de esa manera preñarlas más temprano. O puedo, si quiero mantener la carga, utilizar forrajes voluminosos, como veíamos antes, heno, silaje, cubriendo los requerimientos básicamente de mantenimiento a un costo razonable, porque en general son los más baratos. Si tengo una recría en el invierno y la tengo en campo natural, quizás lo más adecuado sea suplementar con silajes y concentrados proteicos, porque ese campo natural, como veíamos antes, puede que no tenga buena calidad nutricional. Y de esa manera voy a evitar pérdidas de peso y efectos a largo plazo, porque la vaquilla que se me atrasa queda resentida para todo el viaje. Ya después no va a ser una buena hembra. Y si esa recría está en verdeos poco sazonados, también ahí el silaje, pero en este caso acompañado de grano, porque el verdeo puede tener buena proteína, pero le puede estar faltando energía. Y de esa manera puedo mejorar el aprovechamiento de ese verdeo y aumentar el ritmo de crecimiento de los animales. Una vez que decidí los rodeos y qué alimentos darle, tengo que ver cómo se los voy a dar, que era otro de los puntos que habíamos hablado. Lo más fácil, en el caso de los silajes, es entregárselo como autoconsumo, que puede ser a partir de un frente de un silopuente, y entonces ahí con un boyero eléctrico le voy limitando el acceso al silo. Puedo hacer en el costado del silo bolsa unos huecos donde el animal puede meter la cabeza y comer una parte del silo, o puedo hacerlo por los extremos con diferentes variantes según lo que yo consiga en la zona o lo que pueda comprar como frente de comedero para estos silos. La otra es extraerlo y entregárselo a los animales en comederos, que esto sería lo más adecuado para tener menos pérdidas, pero a veces la disponibilidad de maquinaria o la falta de personal hace que esto sea lo más apropiado. Depende de cada uno. Al momento de extraer los silajes, que era la opción que veíamos recién, hay que tener dos o tres cuestiones muy presentes. Una, solamente hay que sacar la cantidad que se va a utilizar en el día. No se puede dejarlos en los comederos de un día para el otro porque se echa a perder, se calienta y puede traer problemas para el animal. Hay que utilizar algún sistema que minimice las pérdidas. Esto, por ejemplo, no es lo más adecuado, después lo vamos a ver. Acá hay otro sistema que extrae todo el frente y va sacando lo que necesitan en el día. Esto puede ser adecuado para grandes rodeos. Lo ideal es tapar el extremo una vez que se sacó el alimento. En este caso es muy difícil, pero en esto se podría hacer. Y estar muy atento a que si hay roturas, taparlos. De todo esto yo le diría, este no es lo más adecuado y bueno, este podría ser acá con una palita frontal en lugar de la pala de mano, podría mejorar bastante el acceso a este silaje y dárselo a los animales sin tantas pérdidas. Recién hablamos de la importancia de tener cuidado al extraerlo, porque después se pierde bastante ahí en la bolsa o en el silo torta o en el silo puente. Pero el otro lugar donde también hay muchas pérdidas en el caso de silaje es al momento en que se lo da uno al animal. Y entonces acá vamos a ver diferentes formas de entregar y qué cantidad de pérdida de alimento puedo tener según como yo se lo dé. Esto es tirarlo en el suelo, tirarlo sin ninguna otra precaución, o sea, acá los animales vienen a comer de todos lados, atrás de un alambrado, adentro de las gomas de tractor, en comederos de chapa o en comederos de cemento. Si en un trabajo que se hizo en Interrafaela, se midieron las pérdidas para cada uno de estos sistemas del total de silo que yo le daba, cuánto se perdía.
En este caso, en general y en promedio, se perdía hasta el 40% de lo que yo le di. O sea, le echo 100 kilos y 40 se pierde. Abajo del alambrado se pierde mucho por lo que se aleja del animal, que esto acá se perdió y no se consume. Lo que está cerca lo comen y se llegan hasta niveles del 15%. En la goma del tractor, dependiendo de la categoría y de cómo comen y del acceso, pero llegan a alrededor del 10%. En los comederos de chapa, si aguantan y los animales no los destruyen, están alrededor del 7% y los que menos pérdidas tienen es en los de mampostería, que están alrededor del 5%. Siempre hay pérdidas, pero los peores es cuando uno lo hace fuera de comederos. Esos comederos, por otra parte, tienen que estar bien dimensionados. Y esto vale tanto para el silo como para las raciones mezcladas o para los concentrados. Siempre hay que tener en cuenta el espacio que tiene que haber de comedero por cabeza. Todos los animales tienen que comer al mismo tiempo y sin competencia. Entonces, si se lo doy de un solo lado, si son comederos de este tipo, tengo que calcular que necesitan de 50 a 70 centímetros de comedero por cabeza, en general. Si son animales más chicos, más cerca de 50. Si son animales más grandes, más cerca de 70. Si yo se lo doy de ambos lados, puedo ofrecerles menos porque pueden comer de los dos lados los animales. Con 30 a 40 centímetros de comedero por cabeza ya estaría bien. Y en el caso de los de autoconsumo, estos comederos, en general el problema no está en la cantidad de bocas que tienen, sino en que siempre tengan alimentos. Entonces acá lo que hay que tener cuidado es cada cuánto lo estoy reponiendo al alimento. Hablamos de silaje, ahora vamos a hablar un ratito de rollos, que también es otro problema, porque hice todo el esfuerzo, gasté plata en hacer los rollos, gasté plata en almacenarlos, gasté plata para llevárselo a los animales y resulta que después se los doy tirados en el campo nomás y ahí pierdo la mitad o más del rollo. El portarrollos ideal adentro del cual uno debería meter este tipo de forraje es el que tiene hierros inclinados arriba y que abajo tiene algún tipo de contención, ya sea una rejilla, una malla cima o algo, que permita mantener ahí adentro el alimento y que el animal, cuando mete la cabeza, se ve obligado a doblarla cuando la saca y entonces no se cae tanto alimento afuera. Lo ideal es colocarlo en lugares altos y bien afirmados. Esto sería lo peor, esto sería lo mejor. Bueno, algunos consejos prácticos para cuando uno está suplementando animales, y esto es en general para todo tipo de alimento. Hay que ir acostumbrándolos de a poco. Hay que ir agregándole, por ejemplo, esto es, yo le empiezo a dar grano a un animal que está comiendo pastura y heno. El primer día le doy un poquito, al segundo un poco más, al tercero un poco más, y así lo voy aumentando hasta llegar, por ejemplo, si tengo que llegar a darle 2 kilos, empiezo dándole 200 gramos, medio kilo, 1 kilo, kilo y medio, kilo 700, y llego a los 2 kilos al quinto, sexto día. Entonces el rumen se le va acostumbrando, no afecto los microorganismos que tiene ahí y no le produzco lo que se llama la acidosis. Lo otro es, si son animales que no están acostumbrados a comer alimentos balanceados o algún suplemento, hay que hacer algún ruido. Ustedes lo saben mejor que nadie a esto, que el animal cuando escucha la camioneta o el tractor o los ve llegar y con algún tacho o algo, ya sabe que viene la comida. Bueno, hay que hacerles ver que eso es un estímulo para que vengan y coman todos juntos, porque si alguno se queda atrasado y el suplemento es escaso, ese se va a quedar sin comer y se nos va a ir
chuengando un poco, se va a ir quedando atrás en lo que es el crecimiento. Hay que suplementar siempre al mismo horario, para que ellos también se acostumbren, y mantener los comederos y los bebederos limpios. Si sobra alimento de un día para el otro, conviene retirarlo, porque si se va juntando acá abajo, sobre todo si llovió o hubo humedad, se va a ir pudriendo y esos hongos, esta pudrición que se queda abajo, no solo que el animal le arisquea después de ir a comer, sino que le puede ocasionar algún tipo de intoxicación. Lo mismo con los bebederos. Los bebederos tienen que estar limpios, no tienen que tener algas, no tienen que tener ese musgo que se les junta, porque puede ser peligroso para el animal. Algunos consejos prácticos, los seguimos. Si voy a dar maíz entero, a las categorías menores de 300 kilos no tengo problema. Ellos lo digieren bien porque tienen las posibilidades de regurgitarlo y masticarlo bien y romperlo, lo van a aprovechar bien. Pero categorías más grandes, sobre todo si no vienen acostumbrados a comer grano de maíz entero, no sería lo más recomendable. En caso de animales de más de 300 kilos habría que partirlo. En el caso del maíz no conviene molerlo mucho, pero sí partirlo para que el animal lo aproveche mejor. Si van a dar granos de soja o semilla de algodón, así tal cual, sin tratar, como les decía antes, hay que tener cuidado. No se le puede dar este tipo de granos de oleaginosas a categorías chicas, menores de 120, 150 kilos, porque le van a producir enfermedades a nivel hepático, van a tener intoxicaciones y problemas en el rumen. A las categorías mayores se le puede dar, pero hay que tener cuidado porque tienen mucha grasa y se aconseja que el 20% de la ración sea de estas semillas. O sea, si yo voy a dar 10 kilos, que no sean más de 2 kilos de soja o de semilla de algodón, lo que yo le dé en la ración. O el 0,3% del peso vivo de los animales. Eso dependiendo de cómo uno lo mida. Finalmente, si es un lote en terminación, una vez que empecé a suplementar, no tengo que dejar de hacerlo hasta que estén terminados, porque si no después no lo recupero más y voy a perder gran parte de la plata que invertí en el alimento porque el animal no responde de la manera que yo esperaba. Si empiezo a suplementar, no puedo dejar de suplementarlos a los animales en terminación hasta que se van a faena. Para ir terminando, vamos a hablar de lo que es el almacenamiento de esos alimentos. Yo les dije que era importante tener el alimento disponible en el campo. Entonces, si yo no quiero tener faltantes o ocasionar cambios bruscos en el tipo o la cantidad de suplemento que le voy a ofrecer, tengo que tenerlos adentro del campo. Y esas reservas tienen que permitirme superar los periodos en que el alimento, por lluvia o por cuestiones de logística, no puede venir al campo. Yo tengo que saber si cada 15 días, si cada mes o si cada 2 meses tengo que traer una nueva partida o si tengo suficiente cantidad de silo o heno en el campo para pasar la temporada crítica. Eso lo tengo que calcular, tengo que saberlo. Por otro lado, si voy a copiar los alimentos concentrados, que sean granos, subproductos de la agroindustria como el afrechillo, la semilla de algodón, o balanceados comerciales, tienen que sí o sí estar bajo techo. Tienen que ser sitios secos, libres de plaga, que puedan comerlo, deteriorarlo, y que no estén junto con elementos tóxicos. El grano por un lado, los agroquímicos por otro. Y si no tengo lugares, una alternativa es embolsarlos. Por ejemplo, la semilla de algodón, el grano molido o el grano húmedo, se pueden embolsar en los silobolsa. Esto tiene un costo adicional, pero me asegura que se mantiene la calidad y voy a tener disponible el alimento cuando lo necesito. En el caso de los silos de planta entera, la forma de almacenamiento
van a depender mucho de la disponibilidad de maquinaria que yo tenga en la zona, del contratista que ande y del volumen que yo quiera reservar. Si son volúmenes chicos, en general uno prefiere hacerlo en silos bolsa, porque hay menos pérdidas. Y bueno, y acá puede haber silos bolsa de maíz, de soja, de lo que sea, y hay de diferentes tamaños y se vende por metro, o sea, el trabajo se hace por metro, entonces lo puedo regular más. Ahora, si yo tengo 100 hectáreas, 150 hectáreas de maíz, como en algunos establecimientos ganaderos grandes de provincia de Buenos Aires, por ejemplo, hacer tantos silos bolsas puede ser un costo importante. Entonces, prefieren hacer silos torta o puente, lo llaman, y lo tapan con mantas y le ponen encima cubiertas, como en este caso. Algunos productores chicos que no quieren gastar en el silo bolsa y que dicen yo tengo tractor, siguen haciendo silos torta y estos permiten el autoconsumo, por ejemplo. Acá hay algunos cuidados que hay que tener en cuenta que no vienen ahora al caso, pero que si alguno lo quiere hacer, lo podemos charlar. Finalmente, vamos a hablar de cómo almacenar los rollos para evitar problemas y recuerden que esto tiene un costo, o sea, yo tuve el costo de hacer la pastura, de cortarla, de juntarla y de arrollarla. Sería una picardía si después de todo eso yo termino perdiéndolo por un mal almacenamiento. Por ejemplo, lo ideal es ponerlos en un lugar seco. Fíjense, en este caso, por ejemplo, le puso abajo un poco de brosa, amontonarlos lo mejor posible, la cara plana contra la cara plana, y taparlos con algún tipo de manta. Esto es un resto de un silo bolsa que lo saco con mucho cuidado y lo utilizan para tapar los rollos. Si tengo algún galpón desocupado, bueno, mucho mejor lo puedo almacenar ahí. Lo mismo con los fardos, los viejos fardos prismáticos, que lo puedo almacenar y tapar a la intemperie con alguna manta, o lo puedo poner abajo de un galpón, que sería lo ideal. Esto es lo peor que podemos hacer, dejarlos separados en un lugar donde se junte agua. Esto no se debe hacer. Y estas serían las mejores formas para almacenarlo. Bueno, hasta aquí el módulo 4. Cualquier consulta, estamos a disposición.